La antigua Grecia. La antigua Grecia, junto con el cristianismo, es el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos, en el cual podemos encontrar a la Edad Oscura, época arcaica, periodo clásico y periodo helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica de la isla de Creta y en la micénica de la ciudad de Micena. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines para el legendario Rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de las Micenas con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera como los antepasados directos de los griegos. La herencia grecolatina en la sociedad occidental es más importante de lo que en principio pudiéramos pensar. Especialmente a la antigua Grecia le debemos el descubrimiento de grandes hallazgos, en disciplinas tan diversas como la geografía, la astronomía, las matemáticas o las ciencias. A partir del siglo VI a.C., los griegos manifestaron un interés especial en explicar científicamente el mundo físico. Por ellos, el pueblo heleno contribuyó con una ingente cantidad de conocimientos que han llegado hasta nuestros días. Incluso a muchos sabios griegos se les dio y todavía mantienen los títulos de padres de la ciencia, la medicina, la zoología y la filosofía. Inventos y descubrimientos de la antigua Grecia que han llegado a nuestros días. Molino de agua. Aunque en un principio se escribió en origen árabe, gracias a un estudio del investigador británico Lewis, ha quedado demostrado que este invento tiene un origen griego. Su invención en el siglo III a.C. partió de la rueda de Perachora de la que habla el ingeniero griego Filón de Bizancio en su Tratado de Mecánica. El molino de agua fue un invento revolucionario, utilizado no solo para la molienda del grano, sino también para las fraguas, batanes o diversos trabajos agrícolas. Odómetro. El odómetro es un instrumento muy utilizado actualmente. Se utiliza para medir la distancia recorrida por vehículos como automóviles o bicicletas, aunque ahora son digitales, en su origen eran mecánicos. Se trata de un instrumento griego descrito por primera vez por Vitruvio en torno al año 27 a.C. Su inventor parece que fue Arquímedes de Siracusa, en torno a la Primera Guerra Púnica, aunque otros historiadores atribuyen su autoría a Herón de Alejandría. Reloj con alarma. También los griegos fueron los inventores del reloj con alarma, pero las primeras alarmas usadas por los griegos nada tenían que ver con las actuales. Ellos utilizaban un mecanismo integrado para señalar la alarma que sonaría como ciertos órganos de agua o como guijarros cayendo sobre tambores. Del antiguo filósofo griego Platón se dice que poseía un gran reloj de agua cuyo sonido de alarma era similar al de un órgano de agua. Era el que usaba para señalar el comienzo de sus charlas de madrugada. También tenemos noticia de que el ingeniero e inventor helenístico Tesibio había creado unas clepsidras o relojes de agua con un dial y un puntero para señalar las horas. Las alarmas preestablecidas sonaban soltando guijarros en un gong o mediante un toque de trompeta. Cartografía. Aristóteles menciona en su obra Anaximandro como uno de los primeros cartógrafos que creó un mapa en el mundo. Nacido a principios del siglo VII a.C., su mapa apareció en forma de tabletas y allí presentó las regiones habitadas. En él se representaba Jonía en el centro, pero también situó las columnas de Hércules, Etiopía, el río Nilo o el mar Caspio. Las contribuciones de Anaximandro en el campo de la cartografía y la geografía lo sitúan como fundamental en esta disciplina, que consiste en el estudio y la elaboración de mapas. Olimpiadas. Las modernas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, se celebraron en 1896 a partir de la iniciativa del barón Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional.
inspirados en las antiguas Olimpiadas griegas, es el mayor evento deportivo de la época contemporánea. En Grecia, los primeros Juegos Olímpicos se remontan al 776 a.C. Estaban dedicados a los dioses del Olimpo y se organizaron en las antiguas llanuras de Olimpia cada 4 años. Todo el pueblo griego se acercaba allí para presenciar este espectáculo inolvidable. Los campeones en cada disciplina recibían coronas de hojas de olivo como premio. Las bases de la geometría. Si hablamos de geometría, nos estamos refiriendo a una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Los egipcios, babilonios y la civilización del Valle del Indo fueron los primeros en incorporar y utilizar técnicas geométricas, pero nunca se interesaron en las reglas y axiomas que la rigen. Con los griegos se cambió la percepción de la geometría. Ellos fueron los que recalcaron que los datos geométricos deberían ser establecidos a partir del razonamiento deductivo. Tales de Mileto, que vivió en el siglo VI a.C., es quien se considera el padre de la geometría. Después vendrían Pitágoras, Euclides y Arquímedes, cuyos axiomas y reglas geométricas todavía se enseñan y se utilizan. Las primeras prácticas de la medicina. Hipócrates de Cos, nacido en el 450 a.C., fue el médico griego de la antigüedad más destacado y uno de los padres de la medicina. Él comenzó a recoger datos y realizar experimentos demostrando que la enfermedad era un proceso connatural al ser humano y que los signos y síntomas de una enfermedad eran causadas por reacciones naturales del cuerpo. Fundador de la Escuela de Medicina Hipocrática, una de sus grandes contribuciones fue la del llamado juramento hipocrático. Con este documento puso por escrito la primera norma ética que los médicos deberían poner en práctica al realizar su trabajo. Uno de los conceptos es el de la confidencialidad médico-paciente, entre otras. Filosofía moderna. Los antiguos griegos desarrollan la filosofía como una disciplina que se ocupa de las formas de entender el mundo que les rodea, sin recurrir a la religión, el mito o la magia. Los primeros filósofos griegos eran también científicos, y basándose en la observación y estudio razonable del mundo conocido, pusieron los cimientos de uno de los pilares de la civilización, los llamados concepto de democracia. La democracia, en sentido estricto, es, según Wikipedia, una forma de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. En el año 510 a.C., la ciudad-estado, Atenas, creó el primer gobierno democrático. Por eso Atenas es considerada la cuna de la democracia. Descubrimientos de la ciencia moderna. Los antiguos griegos contribuyeron con diversas aportaciones a distintas ramas de la ciencia. Podemos decir que rompieron estereotipos contemporáneos tanto en astronomía, biología o física y fueron grandes matemáticos. Su influencia fue tal que en los primeros conceptos de la ciencia la mayoría de los símbolos que se usaron en física y ecuaciones matemáticas se derivan del alfabeto griego. Aristóteles, por ejemplo, aportó la idea de que la Tierra era esférica. También clasificó por primera vez a los animales y algunos lo llama padre de la filosofía. Otro pionero fue Teofrasto, que fue el primer botánico, mientras que los discípulos de Pitágoras hicieron los primeros avances en filosofía y geometría y propusieron la hipótesis heliocéntrica, referida a que la Tierra gira alrededor del Sol. Finalmente, Arquímedes descubrió y planteó el principio al que dio su nombre. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja.